Continuamos. En esta ocasión va a ser Juana, que yo creo que la conocéis todos, pero que me ha tocado presentarla. Es la jefa de servicio del Servicio de Evaluación, Documentación y Planificación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Tiene una dilatada trayectoria en conocimientos de políticas de igualdad aquí en Castilla-La Mancha, porque lleva muchísimos años teniendo que trabajar elaboración de planes estratégicos, normativas. También tiene un área de formación bastante importante y sobre todo ella se define como pedagoga y siempre tiene esa función de querer hacer como de evangelizadora. Apostolada. Entonces, bueno, va a empezar con la perspectiva feminista en la investigación. Y ¿qué tengo? Como media hora, ¿no? Media hora, desde ya. Esto ya está ¿Me oís? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Está conectado? Bueno, buenos días. Me encanta ser la tercera o así de una jornada, porque no es lo mismo abrir el hielo y que ahora ya está la gente con ganas de escuchar y casi con ganas de que acabe pronto para ir al café, ¿no? Como me ha presentado Teresa, me presenta muy bien, entre otras cosas, como soy su jefa, pues ya sabéis lo que pasa. Y me dice, eso sí, yo me defino como pedagoga, pero sobre todo cuando hablamos allí en el equipo de trabajo, fundamentalmente hacemos apostolado del feminismo. Y bueno, pues y así he denominado mi pequeña presentación, la perspectiva feminista en la investigación. Podía haber dicho la perspectiva de género en la investigación, pero he querido reincidir o he querido subrayar y utilizar el término feminista porque gracias al feminismo estamos aquí, gracias al feminismo hablamos de esto, gracias al feminismo nos planteamos avanzar y gracias al feminismo, pues en el día de hoy, Naciones Unidas, cuando se ha establecido el lema de este año, que lo ha dicho muy bien Gloria, que era la justicia social, la sostenibilidad y un crecimiento económico equitativo, no deja de ser los principios rectores que históricamente ha defendido el feminismo. El feminismo, su lucha fundamental era por esto, por un mundo más saludable, por un mundo más sano, por un mundo más justo y por un mundo más repartido equitativamente entre hombres y mujeres. Y lo hace históricamente, desde los principios del feminismo siglo XIX. Y afortunadamente yo sabiendo en los momentos en que estamos, en esa crítica que a veces se hable del feminismo, y sobre todo cuando las mujeres dicen que no se definen ni feministas ni machistas, yo es que casi diría, vamos a ver, estás aquí, tienes una cuenta corriente, te la vamos a quitar. ¿Has estudiado? No. Que sepas un listado de todo lo que hemos conseguido las mujeres y los hombres participándolo con nosotros gracias al feminismo. Y por tanto me gusta reincidir y utilizar la palabra feminista. Y entonces cuando yo me planteo un poco que os voy a contar, porque os podía contar qué hace el Instituto en unas jornadas de investigación y del Día de la Mujer y la Niña Científica. Bueno, el Instituto como organismo de igualdad, el Instituto de la Mujer como organismo de igualdad y autónomo y organismo dependiente de la Consejería de Igualdad, para que os ubiquéis. ¿Qué estamos haciendo en unas jornadas de investigación? Bueno, pues en unas jornadas de investigación, como siempre, lo que intentamos es visibilizar. Una cosa muy importante que ha dicho Gloria, es que es muy importante visibilizar los referentes. Yo, que soy de pueblo en los años 60, nunca se me pasó por la imaginación ser ingeniera de inteligencia artificial, porque es que no sabía ni que existía eso. Por lo tanto, se me ocurrió pensar que podía estudiar algo que tenía referente, y es muy importante los referentes. Entonces, el Instituto trabaja muchísimo fomentar los referentes. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo fundamental es impulsar y animar a todos los departamentos administrativos de la Junta a que trabajen el feminismo, a que trabajen la perspectiva de género. Es decir, el Instituto de la Mujer no trabaja la perspectiva de género en fomento, ni trabaja la perspectiva de género en la investigación. A cada uno le toca lo que le toca. Pero sí que trabajamos para recordar, para incidir, para asesorar y para a veces presionar, porque ya sabéis que este tema es una cuestión a veces que requiere
no solo animar, sino a veces incluso presionar, para decirles, oye, esto hay que incorporar la perspectiva de género, que no es otra cosa que tener en cuenta que las mujeres están, que la temática que rodea a las mujeres es importante, etcétera, etcétera. Y bueno, he dicho esto así como introducción, os voy a contar lo que os voy a contar es un poco qué es el feminismo y cómo se debe plantear cualquier investigación, porque estamos hablando de la parte científica, pero también son ciencias, las ciencias sociales, es decir, cómo el feminismo debe impregnar en las investigaciones. Después os voy a contar, dicho eso, así a modo de introducción, qué estamos haciendo en materia de investigación en el Instituto de la Mujer, que casi lo ha contado la consejera. Y luego os voy a presentar algunas investigaciones que dentro de nuestra línea de investigación, que es una pequeña línea con un presupuesto muy reducido, pero sí que queríamos ahí impulsar, como diciendo, al menos animar a las investigadoras, fundamentalmente, también a los investigadores, pero en esto, como tú dices, no se animan los investigadores en temas, sobre todo cuando hay que incorporar eso de la perspectiva de género o el feminismo y demás, animar a que se empiecen a plantear cuestiones que están ahí, que son necesarias resolver, pero que no son atractivas para la investigación. Entonces, por ejemplo, en el campo de las STEM, nosotros el año pasado tuvimos 3 investigaciones con 3 enfoques distintos, pero muy necesarias, que lo planteamos ahora. Una de las cuestiones era investigar como hipótesis de trabajo que el elemento fundamental que hace que las niñas no opten a las carreras STEM son los estereotipos. Y efectivamente, es que son los estereotipos de género que están desde el momento que casi eres célula en la tripita de tu madre, te están inculcando ya tu elección profesional, por así decirlo. Entonces, era una variable importante y una hipótesis y se confirmó. Otra investigación que teníamos era ver cuál era la posición y el autoconcepto de las propias mujeres hacia las carreras STEM. Es que te sabías sin leerte nuestras investigaciones, las has contado. Son ellas las que piensan que ellas son prácticas, que son creativas, que son no sé qué, pero no son tan inteligentes como para hacer eso. Con lo cual, mirar el trabajo que hay en la Consejería de Educación. Ese trabajo hay que trabajarle a tope, como se suele decir. Y luego hicimos un tercer trabajo que tenemos, me estoy adelantando, una de mis cuestiones es que yo me organizo muy bien, pero luego hago la ponencia como quiero, que para eso me la he organizado yo, ¿no? Y la tercera variable y el tercer trabajo que hicimos, se hizo un estudio en profundidad de la trayectoria estadística de cómo estaban las brechas en la Universidad de Castilla-La Mancha, y efectivamente se toma de corte desde el 2010 los cursos, y lo que estaba pasando a nivel internacional y a nivel nacional pasa en nuestra universidad. La bajada de matriculaciones en las carreras más científicas, más duras, matemáticas, ingenierías, informática y demás, y bueno, la tendencia. Y luego se planteaba cómo todo esto tiene una repercusión económica. Es decir, una fortísima repercusión económica. Entonces, bueno, pues esas 3 investigaciones que son, yo creo que pueden aportar bastante, es un poco la respuesta a lo que, por ejemplo, Begoña te ha preguntado. Es decir, ¿y por qué? Pues que es muy difícil cambiar los estereotipos. Los estereotipos de género son la base de la discriminación. Y lo dicen los teóricos de género, y ahí está. La base de las discriminaciones que se están produciendo hoy por hoy son los estereotipos de género. Bueno, y dicho eso, pues cuando nos planteamos incorporar la perspectiva de género, en realidad nos estamos haciendo un planteamiento de una investigación feminista, porque incorporar la perspectiva de género no es otra cosa que cuestionar que hay una parte de la realidad que hay que tomarla en consideración al mismo nivel que lo que hemos tomado como neutro global, ¿no? Y bueno, pues os voy a poner aquí como unas pequeñas ideas. Tener en cuenta que cuando una investigación feminista tener en cuenta que se caracteriza por exteriorizar los procesos de investigación que en otras investigaciones quedan históricamente invisibilizados u ocultos. Históricamente, en la trayectoria de las líneas de investigación, tenemos determinados temas que o bien están invisibilizados o están ocultos. No ha interesado, es decir, el patriarcado, eso que decimos que es lo que maneja, dirige y decide la política económica y la política social, pues decide la política de investigación, decide qué es lo que hay que investigar y cómo hay que investigarlo. Y entonces, esos temas ocultos o esos temas tratados de forma tal
pues es un elemento a tener en cuenta cuando tú te planteas una investigación de enfoque feminista, o lo que es lo mismo, incorporando esa perspectiva de género. Y luego una cosa muy importante es que la vivencia del género, entendido, los que estamos aquí casi, yo creo que sabemos lo que es el género, ese constructo cultural que se produce a partir de la variable sexo, es decir, ese sentirme mujer o ese sentirme hombre, lo que es a nivel cultural, pues esa vivencia del género y más allá del género es el núcleo constitutivo de los procesos de construcción de investigación, es decir, el género como elemento. Y además importante también es que el género se pasa de ser una categoría analítica, que ojalá por lo menos fuera categoría analítica, todavía nos encontramos investigaciones donde el dato es global. Y dices, sí, pero ¿qué pasa con los hombres y las mujeres? O sea, bueno, pues habría que ir mucho más. Es decir, el género, más que categoría analítica, que como mínimo debería ser, tiene que ser una categoría constitutiva en sí de la práctica de la investigación. Es decir, de ahí que la investigación feminista haga que la investigación con el género, que sea investigación con el género, no sobre el género. Y luego la metodología feminista se construye a veces contra la normalidad académica. Los modelos, sobre todo de investigación cuantitativos, dan importancia a determinadas cosas que a veces la epistemología feminista está diciendo, es que hay otras cosas que hay que tomar en cuenta en las investigaciones, la reflexión, la etnografía, la opinión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues un poco eso sería como principios muy básicos de la epistemología científica y feminista. Y sobre todo, a mí me parece importante cuando nos planteáramos hacer una investigación, teniendo en cuenta el enfoque feminista, estas variables. Es, por ejemplo, ¿quién investiga? Es decir, ¿quién está investigando? ¿Quién está investigando? Porque, claro, cuando habéis dado los datos, hasta ahí podíamos no estar ya en los grupos de investigación, si somos el 56% de universitarias. Pero la pregunta es, ¿quién está investigando? Y, claro, ¿quién dirige los equipos de investigación? ¿Quién decide la temática de investigación? Entonces, ahí es cuando las estadísticas bajan. Y ahí es donde está el reto de avanzar en igualdad. Porque que ya estemos, por supuesto que tenemos que estar investigando, sabiendo todo lo que conlleva esa vida de mujer investigadora, de recorrido más corto, de refuerzo más reducido porque te van a publicar menos, porque el tribunal te va a poner más pegas, etcétera, etcétera. Pero estamos. Pero hay que saber también dónde estamos y quiénes estamos en esa investigación. Y sobre todo también en qué contexto. No es lo mismo investigar con una buena beca de investigación a full time o a tiempo completo con un buen presupuesto que estar investigando ahí entre tanto mientras que estoy de profesora asociada. Y eso contribuye también. Los que sois de la universidad, pues todas esas cosas lo sabéis. Otro tema también importante es qué se investiga. Cuando yo me planteo qué vamos a investigar, yo creo que hay que empezar a investigar y profundizar en temas que especialmente afecten a las mujeres y a sus experiencias particulares de vida. Es decir, y estoy hablando de investigación, no investigación social, incluso investigación científica. Cuando nos cuentan esas cosas de medicina, que si las prótesis no funcionan, pero es que resulta que la prótesis siempre se ha utilizado y se ha trabajado con un modelo masculino, o cuando nos cuentan que para los fármacos tienen que poner como norma que participen las mujeres en las fases de experimentación al menos un 30%, y dices, pero bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, pues es que es importante. Entonces, bueno, pues es importante que nos empecemos a plantear eso, proyectos que afecten a las mujeres y a sus experiencias particulares. Y, claro, es muy importante cuando nosotros nos ponemos a priorizar, ¿qué priorizamos? Pues siempre priorizamos aquello que requiere atención y responde a nuestro criterio, a nuestras aspiraciones de mejora. Y esto es muy importante porque si somos solo el 20% los directores de los proyectos de investigación, somos un reducto, pues quiere decirse que 1 o 2 de cada 10 puede ser que tienen ese enfoque y esas aspiraciones de mejora, pero el resto de las investigaciones están dirigidas por hombres con una visión muy a veces androcéntrica, con aspiraciones distintas. Entonces es importante equilibrar esos equipos de dirección. Por eso era importante cuando se establecen políticas de igualdad en investigación, es importante, por ejemplo, la variable que los equipos sean mixtos. Eso, bueno, pues que la persona que lo dirija sea una mujer también. Entonces, bueno, pues ahí tiene. Y luego también es muy importante, aparte de que investigamos, con quién
¿Con quién o con quiénes investigamos? Y aquí la importancia también es incluir en la variable interseccionalidad. La mujer no es la mujer, ni el hombre es el hombre, sino los hombres y las mujeres, porque hay otros elementos de interseccionalidad muy importantes que hay que tener en cuenta, es decir, la raza, la etnia, la clase social, la edad, etcétera, etcétera, que no somos un grupo homogéneo. Entonces, eso también es importante cuando nos planteamos evaluar. Y luego, ¿cómo investigamos? Yo no soy experta en metodología de investigación porque soy funcionaria y al final cuando llevas muchos años de funcionaria no sabes de qué eres experta, sabes que eres experta en mover muchos papeles y muchos expedientes, pero cuando te pones a leer sabes que en investigación los métodos cuantitativos se empiezan a cuestionar tal como están establecidos y que los métodos y empiezan a plantearte, sobre todo en ciencias sociales, que es importante utilizar una metodología cuantitativa pero también cualitativa. Entonces, cuando nos pongamos a hacer una investigación, replantearnos esos métodos históricos que no deja de ser modelos donde dan importancia a lo que dan importancia y no dan importancia a lo que nunca ha sido importante, ¿vale? Y luego, importantísimo, lo que investigamos, ¿para qué lo investigamos? Es decir, ¿para qué lo investigamos? Y desde una perspectiva feminista, pues sabiendo que cualquier investigación tiene consecuencias sociales, educativas, tal, pues hay que investigar aquello que contribuya a una justicia social, a una igualdad de oportunidades, y eso hay que planteárselo. Tú a veces le puedes preguntar a un investigador que para qué está haciendo esto y le dices, oye, pero tú te has planteado si con esto avanzamos en justicia social, y ella, pero ¿qué me estás diciendo? Esto yo aquí, bueno, pues es importante, es decir, el investigador, ¿para qué investigaba Madame Curie? Pues para mejorar las condiciones de la humanidad, por así decirlo. Pues entonces, eso es muy importante planteárselo. Y desde un enfoque feminista es muy importante que cuando nos ponemos a hacer una investigación nos planteemos cómo va a contribuir eso a la mejora de la construcción social, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a modo de resumen esto, la parte epistemológica, pues que yo creo que hay que mejorar esa forma de hacer ciencia y hay que tener en cuenta el impacto de lo que hacemos, de las emociones, de los sentimientos, porque somos personas. Y entonces parece que esa parte, por eso a las niñas no les interesa mucho la parte científica, porque ellas se consideran creativas y ellas optan más por el cuidado y demás, y se piensan que la ciencia no va con esto. Y eso es un reto para los científicos. Y eso es un poco así como mi reflexión de qué debería ser una investigación con perspectiva feminista. Y dicho esto, llegamos al Instituto de la Mujer. Y dices, bueno, ¿y en el Instituto de la Mujer qué hacemos? En el Instituto de la Mujer, en materia de investigación, porque si os cuento lo que hacemos, en materia de investigación tenemos dos leyes que nos están obligando a hacer investigación. La Ley de Igualdad nos obliga pues a que debemos investigar en materia de igualdad y sobre todo en las cuestiones que provocan y suscitan las discriminaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues incluso nos dicen que debemos crear un centro de estudios de investigación, que no lo tenemos creado, pero bueno, tenemos ahí una cosa, es decir, eso es un reto que queda ahí por hacer. La propia Ley de Igualdad dice que hay que hacer un centro de estudios e investigación. Lo que tenemos es una convocatoria de investigación pequeñita y ahí es lo que tenemos. Y luego tenemos la Ley de Igualdad, la Ley sobre la Violencia de Género, que también nos plantea, como no puede ser de otra forma, que hay que favorecer los estudios, las investigaciones, las tesis doctorales, que analicen, sobre todo en este caso, el tema de las desigualdades entre mujeres y hombres y la violencia de género. Bueno, con lo cual tenemos un marco normativo que nos está diciendo que como organismo de igualdad debemos fomentar estas investigaciones. Y para ello, pues eso, como os digo, tenemos un centro de estudios de investigación que está colgado en nuestra página web y si a quien le interese, todas las investigaciones que financiamos están colgadas ahí, los trabajos que, bueno, pues hay cosas interesantes, bueno, yo creo que bastante interesantes y que pueden aportar, y es ahí como un fondo documental de investigaciones. ¿Y por qué no va? Eso estará diciendo que tengo que estar más tiempo en esta pantalla. Aquí. Y luego tenemos una línea de subvención, como os he dicho, que no me voy a enrollar, ni simplemente deciros que el objeto es fomentar las investigaciones que incluyan la perspectiva de género, que claro, esto que parece así que estamos diciendo, no lo está diciendo el Instituto, es que
Las investigaciones, en su gran parte, estarán financiadas por fondos estructurales y por fondos. Y los reglamentos de los fondos europeos tienen un artículo, así nada más empezar, que dice, ojo, todo proyecto financiado con fondos estructurales deben incorporar la perspectiva de género en la fase de planificación, en la fase de ejecución y en la fase de evaluación. Por lo tanto, no es que sea una cuestión, porque bueno, yo creo que ya hemos avanzado, una cuestión de estas del Instituto de la Mujer que están con lo de la perspectiva de género. No, no, es que es una cuestión de justicia social y, por tanto, los fondos europeos y los fondos que nutren fundamentalmente nuestras líneas de investigación nos están diciendo, oiga, si no tiene incorporada la perspectiva de género, no hay financiación. Por lo tanto, es muy importante, ¿vale? Y es importante trabajar eso. Y, bueno, pues nosotros, nuestra línea, nuestra pequeña parcela, pues eso, quien se puede presentar son personas físicas. En nuestra línea de subvención se presenta mucho profesorado de la universidad, que de forma individual o con un grupo, pues presenta un pequeño trabajo que puede ser complementario del que esté haciendo en la universidad o demás. Y luego, pues, este ratón... Bueno, simplemente la cantidad es una cantidad muy pequeña, por lo que se investiga pueden ser cosas, pues eso, no son grandes investigaciones, porque no sé, vosotros en las líneas de investigación, cuando financiáis una investigación, no sé a qué nivel de dinero nos estamos moviendo. Si es proyecto de investigación científica para un grupo consolidado de la universidad, para grupo de consolidación. 120.000 más. Claro, 120.000. Para 3 años. Vale, nosotros damos 12.000, es para una cuestión así, a nivel individual, bueno, pero que se hacen cosas, ¿vale? Y, bueno, pues se pueden financiar desde gastos de personal a gastos puede ser gastos de material o... 120. No, digo 12.000 al año. Sí, 12.000 al año, sí. Y lo suele pedir una persona, es una pequeña investigación, también, por ejemplo, alumnos que estén haciendo tesis doctorales o científicas o personas que están trabajando en el sector, yo que sé, en un sector y les interesa investigar sobre algo, por tanto... Y luego lo que sí hacemos es que determinamos líneas prioritarias que las solemos determinar de forma anual, aunque a veces nos repetimos. Y pues para que os hagáis una idea, en el 23 establecimos 5 líneas o 6 líneas prioritarias. Temas relacionados con la democratización feminista, la participación política y temas de jurisprudencia. Bueno, pues desde analizar, vais a ver que tenemos una investigación de este año que ha analizado qué pasa con las denuncias por delitos sexuales, cómo acaba en sentencia, es decir, en qué sentencias acaba, cuál está pasando, bueno, pues temas de ese tipo. También teníamos una línea importante de investigación, mujeres, trabajo y participación económica, todo lo que conlleva las discriminaciones laborales, el tema de salarios, todo lo referido al ámbito laboral. Que completábamos esta línea de investigación con una cátedra que teníamos, que es el Instituto financia 2 cátedras de género, una a cada universidad, y la cátedra de Castilla-La Mancha trabajaba bastante en la línea de trabajo, del trabajo y en el ámbito laboral. También otra línea importante que nos parece muy importante investigar y bastante necesario, todo el tema de la salud integral de las mujeres. La perspectiva de género en la salud es muy importante y, bueno, pues una serie de temas. Lo tenía por aquí, yo creo. Sí, temática, bueno, pues todo lo que se ha referido. Tenemos una de las ponencias de las conferencias que vamos a tener ahora, que hemos hecho una selección porque dijimos, bueno, vamos a seleccionar 2 para que nos cuenten, es la investigación que ha hecho, cómo es la situación de las mujeres en el ámbito sanitario de Castilla-La Mancha. Otro tema que también nos parecía muy importante, que es todo el tema de las agresiones sexuales en el ámbito privado, así como en los espacios públicos y en los espacios de ocio y tiempo libre. Los acosos, es decir, en el siglo XXI a las mujeres nos siguen acosando por las calles. Y hay estadísticas por ahí donde el 99% de las mujeres, es decir, casi todas de las que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, cuando vamos por la calle, hemos tenido miedo. O muchas veces tenemos miedo. Entonces, analizar qué está pasando, por qué pasa, por qué los hombres siguen teniendo esos comportamientos, etcétera, etcétera. Y otro punto que también nos parecía muy importante, y lo hemos puesto como eje prioritario, es el urbanismo y la perspectiva de género, ¿vale?
las ciudades se diseñan desde una posición muy patriarcal. El transporte se diseña con cabeza de hombres y necesidades de hombres. El alumbrado, el no sé qué, hasta el diseño de las viviendas se diseñan desde una perspectiva patriarcal. Todo el mundo reconoce esas cocinas estrechas que no caben, pero si la cocina es el espacio donde más tiempo se está, no la mujer, sino donde más tiempo se está, etcétera, etcétera. Bueno, pues también nos parecía. ¿Qué ocurre? Nuestras solicitudes se centran fundamentalmente en temas de ciencia social. Por ejemplo, con urbanismo y perspectiva de género, un año tuvimos un diseño de ciudad y demás, pero no se animan los investigadores. Y nada, esto voy a terminar porque os podía contar, pero para que sepáis, en el 2022 tuvimos 10 proyectos de investigación que a quien les interese están en la página del instituto y lo podéis ver. Pues mira, así a nivel... En el 2022 fue cuando financiamos los 3 proyectos del tema STEM. Financiamos, por ejemplo, un proyecto que es Reto demográfico y discursos públicos y enfoque de género, que también que Vanessa está aquí, ¿no? Va a venir como investigadora. Y bueno, pues ahí tenemos riesgos específicos y luego también Valle, que está aquí de comisiones, riesgos específicos en el personal laboral de ayuda a domicilio. Es decir, vais a ver cuando nos cuente Valle pues lo que encontraron, con lo que les pasa a las trabajadoras de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenéis ahí el resumen. Y ya te digo, todas las ponencias, todos los trabajos están colgados en la página del instituto. En el 2023 hemos tenido menos proyectos, hemos tenido 7, y bueno, pues desde la práctica deportiva en condiciones de igualdad en Castilla-La Mancha, a nuevas dimensiones de los derechos laborales de las trabajadoras, del cuidado, y bueno, pues aquí estamos haciendo también un estudio con las asociaciones de mujeres como movimiento asociativo, quién son, quién las dirige, porque tenemos sospecha que el movimiento asociativo de nuestra región es un movimiento de mujeres muy mayores. La gente joven, las mujeres jóvenes no se asocian y hay que analizar cuando no te asocias por qué, y entonces, bueno, pues también un trabajo de ese. Y bueno, os iba a contar un poco los proyectos, pero no os lo voy a contar porque vamos un poco mal de tiempo. Si queréis esta ponencia lo puedo pasar, luego la gente que esté interesada la podemos hacer llegar. Es una especie de resumen, como decía, de los trabajos así más significativos y yo creo que no os lo voy a contar. Pues, por ejemplo, el estado actual, Gratiela, que es de la Universidad de Relaciones Laborales de Albacete, hizo un trabajo muy interesante de las nuevas dimensiones de los derechos laborales en las trabajadoras del cuidado, etcétera, etcétera. Sobre todo, todos los trabajos estos también, la finalidad que nosotros nos planteamos cuando los analizamos es ¿qué aporta a la sociedad este trabajo? ¿Cómo puede contribuir este trabajo a avanzar en igualdad? Y sobre todo temas que no son interesantes, no han interesado analizar qué les pasa a las cuidadoras de las ayudas a domicilio, entonces, bueno, pues temas de ese tipo, ¿vale? Y como tenía que acabar a 1:30, estos son los distintos trabajos, que no los voy a contar. Y ya os digo, vamos a pinchar aquí para que veáis, no sé si funciona, es que no, sí, para que veáis dónde están los trabajos. ¿Esto funciona con internet? Ah, que se está abriendo. Deciros que la convocatoria en el ordenador está. Ah, ¿y por qué no está aquí? Salir de modo presentación. A ver. No obstante, es que es desobediente este teclado. ¿El derecho? Bueno, es igual. Lo tenéis en nuestra página web, hay un apartado que es el rincón de investigación, el Centro de Estudios y Rincón de Investigación, y están todas las investigaciones colgadas. Y yo creo que nada más, no sé si queréis comentar algo o a lo mejor la pregunta, bueno, nosotros sobre todo cuando nos planteamos esta jornada, porque anualmente lo que hacemos es que es una jornada para presentar todos los trabajos. Y es una jornada maratoniana porque en un día, en una mañana presentamos 12 investigaciones.
Entonces, este año dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, los trabajos están ahí, vamos a decir a la gente que están ahí para quien quiera consultarlos y vamos a trabajar con nuestra Agencia Regional de Investigación, dado que es la Semana de la Mujer y la Ciencia y tal, para visibilizar cómo hay una agencia que potencia la investigación y cómo el Instituto pues está un poco estamos trabajando de forma conjunta en la medida de lo posible, pues porque hoy tenemos un objetivo fundamental que es fomentar la investigación en las mujeres, no solo fomentar la investigación en las mujeres, fomentar la investigación de temas que afecten a las mujeres y, sobre todo, fomentar la investigación de temas que avancen en igualdad, porque si avanzamos en igualdad, avanzaremos en justicia social, etcétera, etcétera. Y por mí, nos vamos al café. No sé si tenéis alguna pregunta.